Hola, hola, familia de YouTube. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Si son nuevos, bienvenidos sean. Ya saben que este es su espacio para charlar, analizar y sobre todo, para vivir las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón, ¿verdad? Y hoy, amigos míos, les traigo un vídeo que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desmenuzar una bomba, una que ha estado a punto de explotar en las redes sociales y que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para sumergirnos en este drama? Porque hoy vamos a hablar de todo, absolutamente todo, y les aseguro que no nos vamos a guardar nada. Pero antes de seguir, y por si acaso alguien se nos está colando por primera vez, les recuerdo que no se les olvide suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ningún chisme jugoso como este. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, agárrense fuerte que empezamos. Hoy vamos a desenmarañar la madeja que es la relación, o mejor dicho, la no relación, entre Kerem y Hande. Porque, seamos sinceros, esta historia ha sido un verdadero culebrón, con más giros que una telenovela turca. Desde que sus caminos se cruzaron en ese fenómeno llamado Senkalkam, la chispa entre ellos fue innegable, se veía a kilómetros. La química que emanaban en pantalla traspasaba la televisión y nos hacía suspirar a todos. Los fans, por supuesto, nos volvimos locos, y no parábamos de shippearlos, de crear montajes y de soñar con que ese amor que veíamos en la ficción se hiciera realidad. Y bueno, la verdad es que durante un tiempo, ese sueño pareció hacerse realidad. Las fotos que compartían en redes sociales, las miradas cómplices en eventos, los comentarios cariñosos. Todo apuntaba a que la pareja de ensueño que nos vendían en la pantalla se había consolidado en la vida real. Y para los que nos encanta el romance, fue como vivir un cuento de hadas. Nos lo creímos con todas nuestras fuerzas. Pero como todo en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Los rumores de crisis empezaron a sonar con más fuerza que un tambor turco en una boda. Las apariciones juntos se volvieron más esporádicas, las fotos en redes sociales más distanciadas, y los comentarios cariñosos se convirtieron en un recuerdo. Y entonces llegó el balde de agua fría, la noticia de su separación. El mundo se nos vino abajo. Pero como si eran la pareja perfecta. Las teorías empezaron a surgir como hongos después de la lluvia. Que si él era muy celoso, que si ella era muy independiente, que si no se ponían de acuerdo con sus proyectos profesionales, que si hubo una tercera persona. De todo. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza de una reconciliación, no sabíamos qué creer. Y mientras tanto, Kerem y Hande, cada uno por su lado, intentaban rehacer sus vidas, o al menos eso parecía. Kerem con su estilo aventurero, viajando por el mundo, haciendo nuevos amigos, involucrado en nuevos proyectos. Hande más centrada en su carrera, con portadas de revistas, contratos publicitarios y nuevas series en el horizonte. Pero a pesar de la distancia, el fantasma de su relación siempre estaba presente. En cada entrevista, en cada comentario en redes sociales, los fans seguían preguntando, esperando una respuesta, una señal, una confirmación de que todavía había algo ahí. Y es que, amigos, la verdad es que la conexión entre ellos era tan fuerte, que era difícil creer que se hubiera esfumado así como así. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque últimamente las alarmas han vuelto a sonar. Los rumores de un posible acercamiento entre ellos han vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans. Y es que no hay humo sin fuego, ¿verdad? Han empezado a circular fotos de ellos en el mismo lugar, aunque no juntos, claro. Comentarios indirectos en redes sociales, que si bien no son directos, sí que dejan entrever que todavía hay algún tipo de comunicación. Y lo más jugoso de todo, la reciente filtración de una conversación, supuestamente privada, en la que se puede escuchar la voz de Kerem diciendo algo así como, esto es imposible sin ti. ¡Bomba! ¡Qué fuerte! Eso nos dejó a todos sin respiración. ¿Será que realmente la llama del amor entre ellos nunca se apagó? ¿Será que después de todo este tiempo han decidido darse una segunda oportunidad? Las teorías, como era de esperar, han vuelto a inundar las redes sociales. Unos dicen que todo es un montaje, una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Otros, más optimistas, creen que el amor ha triunfado y que este acercamiento es la prueba definitiva.
Y luego están los que, como yo, estamos en un punto intermedio con la esperanza de que la magia vuelva a ocurrir, pero también con la cautela de saber que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Pero vamos a analizar un poco más a fondo estas supuestas pruebas que han salido a la luz. Primero, están las fotos en el mismo lugar. Si bien es cierto que puede ser una simple coincidencia, también es verdad que el mundo de la farándula es pequeño, y que las coincidencias, a veces, no son tan coincidentes. Además, las fotos no son simples instantáneas, hay algo en ellas que sugiere que ambos sabían que el otro estaba cerca. Es como si quisieran enviar un mensaje a los fans, pero de una manera sutil, sin confirmarlo explícitamente. Luego están los comentarios en redes sociales. Esos likes que dejan, esos emojis que comparten, esos mensajes encriptados que solo los más observadores logran descifrar. Y es que si hay algo que los famosos saben hacer bien, es comunicarse a través de las redes sociales de una manera indirecta. Juegan con el misterio, alimentan los rumores y nos mantienen a todos enganchados. Y por último, y lo más importante, esa filtración de la conversación. Si realmente es la voz de Kerem, y si realmente dijo esas palabras, entonces la bomba está lanzada. No hay otra forma de interpretarlo, amigos, esas palabras son una clara confesión de que Ande es alguien muy importante en su vida, alguien sin quien no puede seguir adelante. Y eso, para los que hemos seguido su historia desde el principio, es un rayo de esperanza en la oscuridad. Pero, ojo, no nos dejemos llevar por la euforia. En este mundo de fantasía y glamour, todo puede ser un juego, una actuación, un montaje muy bien orquestado. Así que, por favor, mantengamos la calma y la objetividad mientras analizamos todas las pruebas. Ahora hablemos un poco sobre cómo todo esto afecta a sus carreras profesionales. Porque al final del día, Kerem y Ande son actores, y su imagen pública es muy importante para su éxito. Es innegable que su relación, o no relación, ha afectado sus carreras de una manera u otra. Cuando estaban juntos eran la pareja de moda, todos querían trabajar con ellos, las revistas se los peleaban, y su popularidad se disparó hasta el infinito y más allá. Pero después de la ruptura, cada uno tuvo que labrarse su propio camino, sin la sombra del otro. Y lo han hecho muy bien, hay que reconocerlo. Kerem ha demostrado ser un actor muy versátil, con proyectos en diferentes países y géneros, explorando nuevas facetas de su talento. Ande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos muy exitosos y una legión de fans que la siguen a donde vaya. Pero a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Senkal Kapm siempre está presente. Los fans siguen pidiéndoles que vuelvan a trabajar juntos, las entrevistas siempre incluyen alguna pregunta sobre su relación, y la prensa sigue comparándolos. Y este nuevo acercamiento, estos nuevos rumores, han vuelto a ponerlos en el centro de atención, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Por un lado, puede significar un impulso para sus carreras, un interés renovado por parte de los fans y de la industria. Pero por otro lado, también puede significar una presión extra, un escrutinio constante, y una mayor dificultad para mantener su vida privada separada de su vida pública. En fin, la cosa no es fácil para ninguno de los dos. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Porque seamos sinceros, nosotros somos los verdaderos artífices de este culebrón. Somos los que shipeamos, los que analizamos cada detalle, los que comentamos en redes sociales, los que soñamos con su reconciliación. Y a veces esa pasión puede ser un arma de doble filo. Es maravilloso que sintamos tanta admiración por nuestros ídolos, que nos involucremos tanto en sus vidas, pero también debemos ser conscientes de que son personas, con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. No debemos presionarles, no debemos juzgarles, no debemos exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Debemos dejar que tomen sus propias decisiones, que sigan su propio camino, y simplemente apoyarles, pase lo que pase. Porque al final del día, lo que realmente importa es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y eso es algo que a veces se nos olvida en medio de tanto revuelo. Así que, por favor, les pido que reflexionemos sobre esto. Disfrutemos de la emoción de los rumores, de la especulación, pero siempre con respeto y con la conciencia de que detrás de cada personaje público hay una persona de carne y hueso. Y ahora, hablando de todo esto, no puedo evitar preguntarme qué pasará a continuación. ¿Se confirmará su acercamiento? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se darán una segunda oportunidad? Nadie lo sabe con certeza,
pero lo que sí es seguro es que vamos a estar aquí, pegados a la pantalla, analizando cada paso que den, compartiendo nuestras opiniones y disfrutando de cada giro de este culebrón. Porque si algo hemos aprendido de Kerem y Ande, es que su historia siempre tiene algo que contarnos. En conclusión, este vídeo ha sido un torbellino de emociones, ¿verdad? Hemos analizado a fondo la relación, o no relación, entre Kerem Bürsin y Ander Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm, hasta los últimos rumores de un posible acercamiento. Hemos desmenuzado las pruebas, hemos especulado sobre el futuro y hemos reflexionado sobre el papel de los fans en todo este drama. Hemos visto cómo su química en pantalla traspasó la ficción, cómo su romance nos robó el corazón, y cómo su ruptura nos dejó con el corazón roto. Pero también hemos visto que a pesar de la distancia, el fantasma de su relación siempre está presente, y que los últimos rumores nos han vuelto a encender la llama de la esperanza. Hemos debatido sobre cómo todo esto afecta a sus carreras, y hemos recordado que a pesar de ser figuras públicas, son personas con sentimientos que merecen nuestro respeto. En resumen, hemos recorrido un largo camino, y aunque todavía no tenemos todas las respuestas, sí que hemos aprendido mucho sobre esta pareja que nos tiene a todos enganchados. Así que, como siempre, gracias por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta gran familia. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora, antes de despedirme, quiero animarles a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande se darán una segunda oportunidad? ¿Cuál es su teoría sobre esa filtración de la conversación? ¿Qué les gustaría ver en el futuro? No se guarden nada, porque aquí estamos para charlar y compartir nuestras ideas. Recuerden que este es su espacio y sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, si son nuevos por aquí, suscribirse al canal. De esta manera me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este, y así podemos seguir disfrutando juntos de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y activen la campanita, que no se les olvide. Así estarán siempre al día de las últimas noticias y podrán ser los primeros en comentar y compartir sus opiniones. Recuerden que este es un espacio de entretenimiento pero también de comunidad, así que los espero en los comentarios para seguir la conversación. Y ahora sí, me despido por hoy, pero nos vemos muy pronto con más noticias, más chismes y más análisis de la farándula. Un abrazo enorme y hasta la próxima.